Hola, ¿qué tal? Te habla el ingeniero Ángel Suárez. En este video te enseñaré a cómo convertir de metros por segundo a kilómetros por hora. Debemos de tener en cuenta de que tanto el metro por segundo como el kilómetro por hora son unidades de velocidad. Además, un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos. Y en función a esto vamos a convertir las siguientes unidades a kilómetros por hora. Vamos a convertir 15 metros por segundo a kilómetros por hora. Vamos a convertir 40 metros por segundo a kilómetros por hora. Y por último, vamos a convertir 35 metros por segundo a kilómetros por hora. Tomando el primer ejemplo, tenemos 15 metros por segundo. Para convertirlo a kilómetros por hora, lo que vamos a hacer es a trabajar con las unidades. Vamos a convertir la unidad metros en kilómetros y vamos a convertir la unidad segundos en horas. Para yo convertir la unidad metros en kilómetros, yo voy a multiplicar por un kilómetro y voy a dividir entre 1000 metros. Y para convertir la unidad segundos en horas, vamos a multiplicar por 3600 y voy a dividir entre una hora. Estas dos conversiones las vamos a hacer en una sola operación. Lo primero que hago es multiplicar por un kilómetro y dividir entre 1000 metros y luego multiplico por 3600 segundos y divido entre una hora. Tachamos las unidades, segundos con segundos y metros con metros. Si te fijas, las unidades que nos quedan son kilómetros por hora o kilómetros sobre horas, que es lo que andamos buscando. Pero aquí yo debo de resolver el producto o la multiplicación de 15 por un kilómetro dividido entre 1000 y este resultado lo multiplico por 3600 y lo divido entre una hora, que es lo mismo decir 15 dividido entre 1000 multiplicado por 3600, dando como resultado 54 kilómetros por hora. Es decir, que 15 metros por segundo es equivalente a 54 kilómetros por hora. El segundo ejemplo que tenemos se hace de la misma manera. Tenemos 40 metros por segundo. Para convertirlo a kilómetros por hora, primero multiplico por un kilómetro y divido entre 1000 metros y luego multiplico por 3600 segundos y divido entre una hora. Tacho la unidad, segundos con segundos y metros con metros. Y nos queda la multiplicación de 40 por un kilómetro dividido entre 1000 y este resultado lo multiplico por 3600 y lo divido entre una hora, que es lo mismo decir 40 dividido entre 1000 multiplicado por 3600, dando como resultado 144 kilómetros por hora. Es decir, que 40 metros por segundo es equivalente a 144 kilómetros por hora. Por último tenemos 35 metros por segundo. Para convertirlo a kilómetros por hora hago exactamente lo mismo. Multiplico por un kilómetro y divido entre 1000 metros y luego multiplico por 3600 segundos y divido entre una hora. Tacho la unidad, segundos con segundos y metros con metros. Y nos queda la multiplicación de 35 por un kilómetro dividido entre 1000 y este resultado lo multiplico por 3600 y lo divido entre una hora, que es lo mismo decir 35 dividido entre 1000 multiplicado por 3600, dando como resultado 126 kilómetros por hora. Es decir, que 35 metros por segundo es equivalente a 126 kilómetros por hora. Y bien, de esta manera es que se convierte de metros por segundo a kilómetros por hora. Recuerda tener en cuenta de que un kilómetro es equivalente a 1000 metros y una hora es equivalente a 3600 segundos. Y si quieres convertir de una manera rápida y sencilla de metros por segundo a kilómetros por hora, simplemente divides entre 1000 y multiplicas por 3600 y listo. Y bien, hasta aquí es nuestro video. Si te gustó el video, dale a me gusta. Si tienes alguna duda, coméntala y yo te la responderé. No olvides compartir este video y suscribirte. Recuerda que subimos video de análisis estructural, física, matemática y otros. Bendiciones y hasta la próxima.